No inutilices tu voto, dicen. Cierto, como indica el politólogo Roberto Duque y muchos más, comenzando por lo que dije en 2006, el voto nulo no reduce el tamaño del pastel. Pero esto es por causa de que, si bien está contemplada la figura en la legislación, no está reglamentada la utilidad de la anulación y del voto blanco fuera de ser meros datos estadísticos que terminan discriminados al determinar la efectividad y validez electorales, siempre relativas, y esto de dos formas. Primera, sin proveer los espacios en las actas e instrumentos precisos donde los funcionarios de casilla, como voy a hacer yo ahora, puedan desglosar dichos datos con miras a un cálculo que los incluya. ¿Qué pasa? Imaginen si todos marcamos en el voto blanco el nombre de una persona en particular, digamos José Woldenberg. José Woldenberg, todos en la casilla blanca, nos ponemos todos de acuerdo y lo anotamos. Resultaría que en el conteo, en el escrutinio, en la casilla, los funcionarios nos daremos cuenta que tal vez el triunfador sería José Woldenberg si saca una mayoría. El problema es que ni la ley, ni las actas, la documentación, nos permite asentar qué es lo que ocurre con esto. Nos veríamos en la necesidad de hacer la anotación en la acta de incidencias, es decir, de aquellas cosas raras, extrañas, extraordinarias que suceden al momento de la jornada electoral. Y por quedar dentro de la incidencia, pues no se sabía qué hacer porque no hay legislación al respecto. ¿Qué pasa si efectivamente un candidato no registrado, ya no digamos independiente, uno no registrado gana? No sabemos qué hacer. Hoy con los candidatos independientes abrimos la puerta a que pueda quedar un ciudadano común y corriente, pero registrado, como triunfador de una elección. ¿Y qué pasa? Vámonos al otro extremo. Si se hace una votación, una anulación abrumadora, pues nosotros la registraríamos, pero a final de cuentas tendría que ser hasta el tribunal que se determinara qué se hace con esa elección totalmente anulada, al menos a ojos de los electores, porque no hay el concepto, no hay la reglamentación correspondiente. El mismo tribunal tiene que estar haciendo jurisprudencia al respecto. Ese es el primer caso. Sin proveer los espacios en las actas, no hay manera de que podamos saber qué hacer con estas cosas. No tenemos el significado. Y segundo, sin proveer los criterios básicos para que el presidente de casilla, en tanto autoridad, esté facultado para tomar decisiones como la anulación de una elección en su casilla, en caso de rebasarse el 20% de anulación relativa, y o un porcentaje superior al 30% de abstención. En las legislaciones anteriores sí se hablaba de ese porcentaje. En la legislación actual no hay ese porcentaje. Yo, como presidente de casilla, que me va a tocar en suerte nuevamente ser, si llega a suceder tal cosa a la hora del escrutinio, me veré en la necesidad de llamar por teléfono a los capacitadores asistentes electorales y decirles, pasa tal cosa, ¿qué hacemos? Y ellos a su vez tendrán que hablar a la Junta Distrital, y ellos a su vez al Consejo, y tendrán que ver con abogados qué se puede hacer para que pueda yo, como presidente, tomar una determinación en el momento. Mientras los principios de nuestra democracia partan de bases relativas y no absolutas, y estos conceptos, voto nulo, voto blanco y abstención específicamente, sigan quedando en el aire como datos accesorios, esto seguirá siendo así. Es pues necesario, obligado, y ojalá y lo haga la legislatura por entrar, es necesario, digo, reglamentar estos temas particulares para que en tanto opciones reales, legítimas, validen la decisión del elector cualquiera que ésta sea, incluso la de abstenerse por razones de total competencia de su voluntad o incluso ajenas a esta. Por lo tanto, votar o anular es un falso dilema, pues quien anula
también sufraga. Y esto lo dije también en el año 2009 en mi texto Votar o anular, falso dilema. Aquí es en donde viene a cuento lo que opina, lo que dice, lo que analiza y reflexiona Denise Dresser en relación con el voto nulo. Ella desmitifica, me parece que muy atinadamente, las distintas argumentaciones que tratan de colocar el voto nulo como una forma negativa de la decisión que puede emitir uno como ciudadano. Me quedo solamente con aquellas partes del video que, a efecto de lo que estoy diciendo aquí, me interesan en función de establecer las bases, los fundamentos que puedan llevar a una definición del concepto desde las distintas perspectivas legales, sociales, etc. Vamos a ver lo que dice Denise Dresser. Para mí, la única solución que puede deslegitimar, sacudir y reformar este sistema a favor de los ciudadanos se halla en el voto nulo. La promoción del voto nulo está dirigida principalmente a los votantes indecisos, independientes, flotantes, que de otra manera se abstendrían, y la abstención no es una forma deliberada de protesta. Insisto, anular es votar. Es votar en favor de mayor eficacia y representatividad y en contra de la simulación democrática que de otra manera no lograremos remediar, encarar o componer. Anular es decir que las cosas no están bien. Anular es negarse a apuntalar el statu quo, a legitimar a partidos responsables de la corrupción en Iguala, la infiltración del narcotráfico en Jalisco, los conflictos de interés evidenciados por la Casa Blanca. Mito 4. El voto nulo lleva a que aumenten las prerrogativas, las plurinominales y el financiamiento para los partidos. Falso. No hay ni perjuicios ni beneficios financieros ni en términos de curules. Lo que sí habría, con un alto porcentaje de anulismo, sería una condena a partidos que, a pesar de sus diferencias ideológicas, se han priizado. El clientelismo, el corporativismo y la resistencia a rendir cuentas afecta a todos. Los partidos pequeños, que algunos ven como una opción para ser beneficiarios del voto de castigo, acaban siendo comparsas en lugar de contrapesos en el Congreso. Y los grandes, con demasiada frecuencia, no son oposición real. Basta con ver al PAN y al PRD votando en el caso de Medina Mora en la Suprema Corte. Basta ver, como muestra la gráfica 2, que el Poder Legislativo se ha vuelto un apéndice del Ejecutivo. En este sexenio, Enrique Peña Nieto acaparó 54% del total de las iniciativas aprobadas. Entonces, ¿cuál oposición? ¿En dónde está la oposición? Si la sanción anulista es suficiente, puede llevar a rediseñar las reglas, como ocurrió después de la elección del 2009, cuando Felipe Calderón convocó a los líderes del movimiento anulista, incluyéndome, y en sesiones maratónicas en Los Pinos, se diseñó la reforma electoral que llevó a la reelección, las candidaturas independientes, la consulta ciudadana, etc. Es equivocado que el anulismo no sirva de nada. Mito 6. El voto de castigo es una mejor opción que el voto nulo. Cuestionable. ¿A quiénes estamos castigando con el supuesto voto de castigo? No basta con castigar a un partido votando por otros, por ejemplo, votando por Morena para castigar al PRD, si todos los partidos acaban corrompiéndose para competir y gobernar. El problema es sistémico y trasciende la buena voluntad de un líder, cualquiera que sea. Con el sistema actual, el voto de castigo no funciona ni existe. Acaba apuntalando supuestamente a otro partido que ha participado en moches o financiamiento ilegal o subvenciones legislativas o le apuesta al caudillismo providencial. Mito 7. El voto nulo es irresponsable o inocente. Debatible. ¿Qué es más irresponsable? Votar y así validar una democracia electoral que no merece ser defendida sin modificaciones sustanciales, creer que los partidos por sí mismos emprenderán reformas para reducir su financiamiento, sus prerrogativas y sus fueros sin presión desde abajo, eso sí es irresponsable e inocente. Mito 8.
El voto nulo es irrelevante porque los partidos no le harán caso y no escucharán el mensaje. Debatible. Si nadie manda un mensaje, pues evidentemente no habrá nada que escuchar. Si los electores votan por la fruta menos podrida o el menos malo o el ladronzuelo en vez del asesino en serie, el único mensaje que mandarán es que se conforman con la baja calidad de los candidatos y las reglas electorales actuales. Mito 9. El voto nulo no tiene propuestas. Falso. Aquí van. Crear un contexto de exigencia para sacudir a los partidos de su autocomplacencia. Un primer paso para diagnosticar lo que le hace falta al sistema político e impulsar los cambios indispensables. El voto anulista puede crear un eje de cambios correctivos, como la revocación del mandato para quienes incurren en claros abusos de poder o corrupción. La exigencia de darle valor jurídico al voto nulo, para que si es mayor que la votación por un candidato, se anule la elección y se convoque a otra con otros candidatos. La exigencia de que el voto nulo debe ser tomado en cuenta para decidir el mantenimiento del registro de los partidos. La exigencia de la reducción en 50% al financiamiento público a los partidos. La propuesta de atar el voto nulo a la cantidad de recursos que se destina a ellos y no en función del padrón, como ocurre actualmente. Correcciones también al Sistema Nacional Anticorrupción para que se elimine el fuero y se incluya la posibilidad de investigar al presidente, hoy inmune por conflictos de interés o casos de corrupción. Que se le quite a los partidos el nombramiento de consejeros del Instituto Nacional Electoral para asegurar su autonomía e independencia hoy en duda. Que la lista de plurinominales se abra, como ocurre en muchas democracias, para que no sean los partidos, sino los electores quienes decidan cuáles candidatos entran por esa vía y cuáles no. El anulismo también debe argumentar que urgen modificaciones sustanciales al sistema de financiamiento partidista, repleto de regulaciones absurdas que tan solo han producido un clientelismo desbordado con un mercado de dinero negro no regulado. Hay mucho que exigir, hay mucho que cambiar y el incentivo para hacerlo no va a venir de los propios partidos por más impolutos que se presenten ahora. Para concluir, la anulación es mejor que el abstencionismo, que de otra manera elegirían millones de votantes independientes, huérfanos ante los partidos que tenemos. Anular es votar, anular es protestar. Anular es actuar, y no para dinamitar el sistema de partidos, sino para mejorar su funcionamiento. La anulación entraña confrontar a los partidos con la crisis de representación y corrupción que han creado. Y lo hace mucho más y mucho mejor que el abstencionismo, que puede ser interpretado como simple inercia, desinterés o flojera. El anulismo puede crear una crisis de legitimidad suficiente como para sacudir a los partidos de su autocomplacencia. El voto nulo tiene efectos políticos, más allá de los números con los cuales insisten en refutarnos. Si no anulamos, las cosas seguirán siendo exactamente iguales. Parafraseando a Einstein, es una locura repetir la misma acción, pero esperar un resultado distinto. Votar en estas condiciones, con este sistema de financiamiento público, con estos partidos y con estas autoridades electorales, no va a producir algo distinto. Y al menos yo creo que nos merecemos algo mejor. Si no exigimos, el voto seguirá siendo otra forma en la cual los partidos piden nuestro apoyo, pero a la hora de gobernar acaban anulándolos. La claridad y contundencia con que Denise Dresser expone estas ideas es verdaderamente notable y me remite a lo que de alguna forma ya sucintamente, muy superficialmente, todavía en 2006 ya decía yo, pero también me conecta con algo que todavía más atrás en el tiempo venía yo planteando. Cuando elaboré mi tesis de licenciatura, Estética y Comunicación en busca de una actitud estética, proponía yo que en el hombre común, en el ciudadano, se generara, se
propiciara una actitud estética, es decir, una postura sensible frente a los temas que nos importan e incluso frente a los que aparentemente no nos importan. Esto lo planteaba, para ponerlo en el tiempo, hacia el año 1991. Esta postura sensible implicaría, por supuesto, un compromiso de parte de cada uno de nosotros con respecto a aquellos temas que, sea de manera directa o de manera indirecta, nos tocan y nos afectan. En el caso de la votación, nos toca, a querer o no, porque tiene que ver con un elemento fundamental de todo ser humano, y que es su libertad. En el ejercicio de la libertad podemos poner nosotros muchas trabas y podemos poner nosotros muchos controles a través de los sistemas normativos que hay en todos los países y al interior de los países, en cada una de sus regiones y localidades. O inclusive, a título muy pequeño, dentro de una familia podemos coartar la libertad de los miembros que la conforman. Pero el voto es quizás el basamento mismo de esa libertad, porque la libertad que nosotros hemos abierto en un enorme abanico de posibilidades y de tópicos que se relacionan con el actuar humano, no es más que simple y llanamente la posibilidad de decidir sobre algo en concreto. El aplicar la voluntad, la volición también se le llama, precisamente para tomar una elección. Elijo a una pareja, elijo un trabajo, elijo mi alimento del día. En cada una de esas decisiones diarias estoy emitiendo un voto, estoy expresando mi parecer, mi sentir, mi sensibilidad respecto de algo que me interesa y que de una forma u otra me resuelve algún detalle, ya sea porque carezco de determinado nutriente, por ejemplo, porque me encuentro deficiente de cierta característica en mi persona o en mi situación personal, mi circunstancia, y el momento que yo decido comer queso en vez de comer una fruta, estoy decidiendo sobre qué es lo que me sirve en el momento preciso que estoy tomando esa decisión. Y no es una decisión meramente o exclusivamente por capricho, como decía yo hace rato. Todo tiene que ver con alguna necesidad. En 1991 yo planteaba en esa tesis: para cada emoción hay una expresión. Los seres humanos tenemos una gama de emociones, y para cada una de esas emociones nosotros tenemos una expresión o un conjunto de expresiones, porque una emoción puede ser representada y expresada de varias maneras. De una persona a otra, la ira puede expresarse de manera distinta. Lo mismo ocurre con el voto, con la elección, con el ejercicio de la libertad. Va a haber varias manifestaciones que tienen que ver con lo que quiero expresar al momento de elegir. Cuando yo elijo a un candidato de determinado partido, le estoy diciendo a la sociedad y a mis congéneres, a mis prójimos, les estoy diciendo cuál es mi postura política frente a la vida, frente a los problemas que nos aquejan. Y estoy diciéndoles a los demás también cuál es mi postura en relación con quien me puede estar representando a mí y a quienes piensan como yo, en función de la probable solución de determinados problemas o circunstancias. Le estoy cediendo, le estoy diciendo: confío en ti y te deposito el poder con el cual tú puedes hacer el ejercicio de poner sobre la mesa mis intereses, mis necesidades, sin que esté yo presente. Te utilizo a ti, candidato, y a ti, partido, como una extensión de mi voluntad, de cómo debo de vivir, de cómo debe ser gobernado, de cómo debe ser administrado todo aquello que me compete. Eso es, en términos generales, lo que vendría significando, en general, el voto. Pero el voto entonces se puede presentar de varias maneras, como ya hemos expuesto. Solo permítaseme una precisión. Acabo de utilizar un verbo que puede generar ruido.
cuando asocio la libertad con el deber, cuando dije te estoy utilizando a ti para que se quede sobre la mesa como debe de ser el gobierno, como debe de ser la administración. El verbo, si bien no está mal empleado, el que todavía estaría mucho mejor empleado en este caso no es el deber, sino el querer. ¿Cómo quiero yo que se hagan las cosas? ¿Cómo quiero yo que esté el estado de las cosas? Por supuesto, entre lo que yo quiera y lo que quieran los demás, ahí es en donde viene la tarea de llegar a un acuerdo que se establezca como base para lo que consideramos el bien común. Quiero retomar aquí lo dicho por José Woldenberg en el video que mostré en la segunda parte de esta exposición, y a quien podemos considerar en cierto modo el padre hacedor de nuestro actual sistema democrático. Él decía o dice en ese video: hay que recordar que el voto en México ha adquirido una significación que no tenía.